hablar de Linterna Verde nos tenemos que remitir a los lejanísimos años 40, momento en el cual DC Comics crea a una buena parte de su repertorio de personajes icónicos. A los pocos años estos pasan de moda, dejan de ser parte del interés del público y es recién en los años 50 cuando muchos de estos se vuelven a relanzar. Caso es, por ejemplo, Flash, Atom o justamente Green Lantern. En esa transición pasamos de Alan Scott, quien tomaba fuertes bases e inspiraciones del cuento de Aladino, de las Mil y Una Noches, y del Anillo de los Nibelungos, esa ópera de Wagner, que después servía también de inspiración años después para El Señor de los Anillos de Tolkien. Y en cambio nos metemos bien a fondo a lo que era la ciencia ficción de los años 50, con exponentes como por ejemplo Buck Rogers. Como dije recién, el foco deja de estar en Alan Scott, quien queda relegado a lo que posteriormente se conocería como Tierra 2, y ahora conocemos a Hal Jordan, un piloto de pruebas norteamericano, quien es reclutado por su valor como parte del cuerpo espacial de Linternas Verdes. Y es acá cuando DC da un paso para adelante y termina creando quizás el grupo o la colección que más afianza la faceta cósmica de la editorial, presentándoles una infinidad de razas, justamente por medio de estos agentes que ponen orden en la galaxia. Cada uno de ellos tiene asignado un sector que abarca varios planetas y la publicación, por lo menos inicialmente, se enfoca en Hal Jordan, quien, entre otros lugares, custodia la Tierra. Posteriormente, Hal Jordan forma parte de otro grupo, sí, puede tener dos alineaciones, no hay ninguna cláusula donde le impidan formar parte de otro grupo, que es la Liga de la Justicia, donde, de repente, haría equipo con terrícolas, pero también con gente de otras razas, cosa que él ya estaba bastante acostumbrado, como es el caso de un kryptoniano y un marciano. En este punto, me parece que ya es propicio saltar al gran evento de DC que lo cambiaría todo, Crisis de las Tierras Infinitas, el cual tiene mucho que ver con la historia de Linterna Verde, sobre todo por este personaje llamado Krona, el cual era un antiguo miembro de esta raza de guardianes hace muchísimo tiempo. Es un poco el que ocasiona todo el problema. También está Qward, que es el lugar de los armeros, de donde se creó el por ese entonces único anillo de Sinestro, el anillo amarillo. Y después vemos cómo a partir de este relanzamiento empieza a dársele un poco más de bola a otros Linternas Verdes que habían sido introducidos de forma más esporádica y por ahí menor, como es el caso de Guy Gardner, que sería el primer reemplazo histórico, que rozando la precrisis era un personaje bastante poco desabrido y después de un accidente donde tiene una conmoción despierta con la personalidad que ya le conocemos todos. Y el caso de John Stewart, quien es por el contrario un soldado de oficio, entonces es la persona ideal para ocupar el cargo. De hecho, tiene dos ocupaciones que son ideales para ser una Linterna Verde, que una es ser soldado y la otra es ser arquitecto, lo cual define perfectamente a un Linterna Verde. Básicamente esos constructos son producto de la imaginación del portador y del valor, que es algo que un soldado siempre tiene que tener. Bueno, acá nos embarcamos ya en los 90, periodo que yo ya cubrí en otro video de la colección enfocado en Kyle Rayner, pero de forma muy resumida. Básicamente durante el evento de la muerte de Superman, el reino de los Supermanes, y justamente cuando vuelve Superman, una coalición de enemigos compuesta por Mongul y por Cyborg Superman destruyen Ciudad Costera, que era el lugar del cual provenía Hal Jordan, quien por lo general estaba más ocupado en lo que pasaba en el espacio que en la Tierra, entonces descuida su ciudad, termina siendo borrada del mapa. Él vuelve, en principio ayuda a Superman a vencer a estos malos, pero después tiene una crisis nerviosa, la cual lo lleva a armar una suerte de plan donde con la suma de los anillos de varios compañeros extraídos de forma no voluntaria, piensa traer la ciudad de vuelta y a todos a la vida, cosa que falla, pero que bueno, después desemboca una serie de sucesos, como por ejemplo que se convierte en el villano Parallax, que quede un único Linterna Verde, que sería el terrícola Kyle Rayner. Si les interesa su historia, ya saben, hay un video que igual les voy a dejar al final de este, así lo pueden ir, lo pueden mirar. Y quien tendría varios encontronazos con Hal Jordan en su constante búsqueda de poder cambiar las cosas, poder cambiar el pasado y recuperar la vida que tenía y su estatus de héroe, el cual había perdido totalmente, enemistándose con todo
el conjunto de superhéroes de la Tierra y siendo el responsable de que el cosmos se quedara sin sus principales guardianes. Bueno, acá es como cuando llegamos al evento conocido como la noche final, la gran redención de Hal Jordan, donde se sacrifica para salvar a la Tierra de una entidad conocida como el Devorador de Soles, que como dice su nombre, se estaba comiendo el sol. Este personaje, que no sé si llamarlo personaje, más bien esta criatura, originalmente venía de un arco mucho más antiguo de la Legión de Superhéroes, pero como esta transcurre en el futuro, podríamos decir que este quizás es el antepasado de ese mismo Devorador de Soles. No está explicado, lo dejo a su imaginación. Bueno, como dije ya, se sacrifica para salvar a la Tierra, se le hace un funeral, se le devuelve su estatus de héroe y un poco se lo redime y ahora sí queda Kyle Rayner como el Linterna Verde titular. Y todo parece ir por ese lado, pero llega una persona que es muy sonada en este canal y quien seguramente conocerán todos ustedes, que es Geoff Johns, arrancando tímidamente su paso por DC con una serie llamada Stargirl, la cual está basada en su difunta hermana, Courtney. También es quien se hace cargo de la Liga de la Sociedad de la Justicia, quien no había tenido una colección en bastante tiempo. Y es también el que escribe un evento de lo más intrascendente, pero cuyas consecuencias serían importantes a futuro, que es el Día del Juicio, donde el Espectro se queda sin anfitrión. Jim Corrigan, que estaba desde la Edad de Oro, bueno, acá parece que no va más. Y como solución terminan usando a Hal Jordan, quien se convierte en el nuevo Espectro y haría acto de presencia en diferentes colecciones, caso Batman o Flash, como una presencia, digamos, amistosa y aliada, y por qué no teniendo su propia colección después de muchos años, pero siempre en este rol de sobrenatural, de espectro, de fantasma, etc. De la mano de Johns llegamos a un evento que lo cambiaría todo, llamado Green Lantern Rebirth, Renacimiento, donde por medio de una serie de retcons bien aplicados, se trae de vuelta a Hal Jordan y se plantea que esta faceta de Parallax, su versión villana, digamos, de los años 90, en realidad fue el resultado de la influencia de una criatura llamada Parallax, que estaba encerrada dentro de la linterna principal de Oa, que es donde cargan todos los linternas verdes sus poderes. Entonces esta criatura aprovechó la debilidad mental de Hal Jordan, lógicamente después de haber sufrido una tragedia de ese calibre, para infiltrarse y corromperlo y volverlo en algún punto su avatar. Entonces bueno, acá vuelve a la vida Hal Jordan. Se le devuelve el estatus de Linterna Verde a otros personajes, como por ejemplo Jon Stewart o a Guy Gardner, quien tuvo un trayecto muy extraño desde, digamos, que dejó la época de la Liga de la Justicia Internacional. Pasó primero a ser un Sinestro Corps, después hizo unos trajes, después se descubrió que era parte extraterrestre y mutó en un bicho llamado Warrior, que en algún video lo voy a cubrir porque es rarísimo. Y acá finalmente se limpia un poco todo ese delirio y vuelve a ser un Linterna Verde hecho y derecho, habiendo 4, cosa que no duraría mucho porque después regresan los Green Lantern Corps como corresponde. Y acá se abre todo un paraguas maravilloso de la mano de Johns, quien estaría 10 años en el título, incluso sobreviviendo un reinicio al cual, bueno, que vivo, también lo escribió él. Entonces él, su trabajo un poco lo dijo, bueno, no, Linterna Verde sí, que siga. Donde veríamos arcos tan maravillosos como es la guerra de los Sinestro Corps, donde se hace la consecuencia natural, que es que Sinestro reclute Corps para combatir a los Green Lantern Corps. Nunca se les había ocurrido que quizás podía él también armar su propia fuerza y así presentar un contrapunto. Bueno, acá lo hace reclutando no solo personajes nuevos, los cuales van a quedar en el resto de la historia, sino viejos villanos, como es el caso de Cyborg Superman, Superman Prime, el cual conocimos en la Crisis Infinita, o el propio Antimonitor, que hace su regreso no tan triunfal. Bueno, esto termina en una guerra en la Tierra, obviamente participando todos los héroes de la Liga de la Justicia y otros grupos. Y tenemos momentos tan memorables como cuando Parallax toma posesión de Kyle Rayner, poniéndolo en una posición muy similar a la que tuvo Hal Jordan durante su colección. Después tendríamos más eventos muy buenos, donde como dije antes, se abre el paraguas y se nos empieza a presentar el concepto del espectro emocional, el cual básicamente implica que hay un montón de linternas de diferentes colores que justamente preponderan diferentes virtudes o defectos a veces. Entonces tenemos, por ejemplo, a la tribu índigo, que es la de la compasión, los linternas azules, que son los de la paz,
los rojos, que son los de la ira. Tenemos, por ejemplo, al Agente Naranja, el cual me encanta. Es un personaje claramente inspirado en Gollum, del Señor de los Anillos. El cual solamente es uno porque justamente la codicia. Y no permite que nadie más tenga su mismo color. Entonces es uno solo, el Agente Naranja, que crea a su ejército por medio de constructos. Me pareció un concepto súper original y súper divertido. De acá vamos a un eventazo como es La Noche Más Oscura, donde conocemos al antagonista definitivo de todos los diferentes linternas de los colores que sean, que son los linternas negros, los cuales responden a Necron. Necron es un enemigo menor de Linterna Verde, quien había sido introducido, digamos, muchos años antes, pero como un enemigo más. Y ya, por ejemplo, acá también se le da un sentido a Dead Hand, que es a Black Hand, que era otro enemigo intrascendente, que acá se lo vuelve como una suerte de heraldo de Necron. Es muy de Jones esto de andar revolviendo el baúl de juguetes y reelaborando. Hay toda una situación donde montones de superhéroes y supervillanos fallecidos vuelven a la vida como zombies linternas. Y también tenemos otra situación donde, por medio de una medida de emergencia, se convierte de forma temporal a muchos personajes, también héroes y villanos, en linternas de todos los colores para enfrentar esta amenaza. Y acá, bueno, tenemos los típicos tie-ins donde vemos situación por situación, destacándose tal vez Batman convirtiéndose en un Sinestro Corp, Luthor en un Agente Naranja, lo cual no le dura mucho porque viene Lars Free, que es el único, como dije antes, y lo recaga a palos y le quita el anillo. También al espantapájaros los convierten en un Sinestro Corp. Tenemos a Wonder Woman, que se convierte en Zafiro Estelar, que son las del amor. Son estas Samanon que les nombré seguramente en el video de Millennium, que acá, bueno, se vuelven como una entidad en sí misma y tienen su propia facción, reciclando un concepto que era el de Zafiro Estelar, que era una antagonista de toda la vida de Green Lantern. Bueno, acá se vuelve una facción y son como, entre comillas, las linternas rosas, que son todas mujeres, tipo Amazonas. Lo más lógico es que justamente Wonder Woman sea una de ellas. Después, por ejemplo, tenemos a Mera, que se convierte en una Red Lantern, lo cual le trae serios problemas. Tenemos a, por ejemplo, Atom, que se convierte en un miembro de la tribu Índigo. Bueno, y así sigue. Flash se vuelve un linterna azul. Y demás. Finalmente, el punto de giro es que para enfrentar a los Black Lanterns, justamente tienen que crear una suerte de entidad llamado linternas blancos, que son la suma de todos los colores. Sería algo así como una suerte de Avatar, como la leyenda de Aang, donde vos juntás todo el espectro emocional y ahí liberás al blanco, que es como el más poderoso, y que finalmente derrotan a Necron y a todo este ejército de muertos. Y bueno, todo vuelve medianamente a la normalidad, reviviendo a algunos de los personajes, pero otros quedando muertos. Algo que no mencioné en este punto, que me parece que es importante, es que se revela que el poder de cada uno de estos grupos del espectro emocional viene de una suerte de criatura mitológica, muy en la onda de Naruto, de la cual extraen sus poderes. Esto nos lleva al siguiente arco, el Día Más Brillante, donde justamente se descontrolan estos bichos y bueno, hay una suerte de cacería. Acá, como dije antes, vendría ahora sí el tema de Flashpoint, el cual toca muy por encima Linterna Verde. La verdad que, más allá de reacomodar algunos puntos en la historia, no hay mucho más que decir. Y la historia sigue por cursos normales, mostrando aventuras de Hal Jordan, hasta la conclusión de todo digamos, de toda esta etapa. Si bien hay un cambio de volumen, es integral, donde nos enfrentamos al primer Linterna, el cual es un prototipo fallido, que requiere, bueno, una vez más, una pelea épica, donde, por ejemplo, ahora sí, Hal Jordan, para variar, se convierte en un Black Lantern, cosa que no había hecho antes, y que es como lo último que le faltaba. Bueno, acá tenemos más o menos un resumen sumamente escueto de 10 años de historia. Jones, curiosamente, le da un cierre absoluto, con epílogo y con toda la bocha, cosa que, bueno, sería desacreditado o discontinuado en la semana siguiente, cuando la serie sigue y cae en un abismo del que creo al día de hoy no se ha recuperado jamás, porque una vez que Jones abandonó este título, perdió todo su enfoque, habiendo etapas de lo más olvidable, ni siquiera funcionando una etapa más reciente con Morrison en el título, digamos que pasó medio sin pena ni gloria.
Así que bueno, esto creo que fue todo por hoy. La verdad que me parece que hizo un bastante buen trabajo resumiendo en 15 minutos lo que fueron estos 10 años de publicación. Obviamente dejé cosas recontra importantes afuera en pos de la síntesis, las cuales ustedes si quieren en los comentarios me pueden poner. Como siempre saben que esto es un ida y vuelta entre el que genera contenido y el que lo ve. Desde ya me puedo haber equivocado en algo, como dije me puedo haber comido algo, me encantaría que me lo remarquen. Y sin mucho más que decir, me remito a pedir el eterno like que hace que este contenido se posicione muchísimo mejor en los algoritmos de YouTube. Mucho mejor se posiciona. Teniendo en cuenta la cantidad de likes. Y hace que por ahí le gane a otro tipo de contenido que de repente a ustedes no les gusta. Y puedan ver más videos hablando de cómics. Si les interesan, de series, de películas, de manga, anime. Y finalmente los voy a invitar a que si este es su primer video de Papalópulos, lo cual les doy la bienvenida, se suscriban, así ven el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.